Buenos días. Hoy vamos a hacer una clase online, ya que no hemos podido ir al instituto porque está cerrado debido a la situación climática. Y como tenemos examen dentro de poco, vamos a avanzar un poquito con esta parte que vamos a dar hoy, que como ya sabéis, no os la voy a preguntar como pregunta de desarrollo, por eso lo he elegido para tratarlo ahora. Justo antes de las Navidades nos quedamos viendo las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Estuvimos hablando, nos remontamos a los sistemas de la política bismarquiana, de esa conformación de los bloques de alianza que acabaron dando lugar, por un lado, a la Triple Alianza y más adelante a esa coalición un poco para defenderse de Alemania que fue la Triple Entente, ¿no? Entonces vimos un poco cómo se fueron formando los bandos, las tensiones que había detrás, los temas coloniales, como Marruecos, etcétera. Vimos también, en fin, los conflictos nacionalistas de Alsacia y Lorena, de los Balcanes. Estuvimos hablando un poco también de la competencia industrial que empieza a surgir cada vez, y naval y militar entre el Reino Unido y Alemania, que sobre todo se agrava después de que Alemania empieza a intervenir en el reparto colonial cuando con Bismarck no lo había hecho. Así que, bueno, la política que inicia el Kaiser Guillermo II y cómo el resto de estados europeos empiezan a alarmarse frente a esa política y a formar alianzas militares, vimos que daba lugar al periodo de la paz armada, que además tuvo una serie de crisis anteriores al estallido de la Gran Guerra, como fueron las crisis balcánicas o las crisis marroquíes, que acabaron estallando acabaron desencadenando el sistema de alianzas con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, que hizo que, bueno, en fin, se desencadenara todo este sistema y comenzara el mayor conflicto militar que se había visto jamás, ¿no? Solo superado en la actualidad por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí tenéis una imagen de la Gran Guerra, que es prácticamente lo que caracterizará este conflicto, el combate de trincheras, sobre todo en el frente occidental. Ya hablaremos de él un poco más adelante y de por qué este tipo de combate fue tan mortífero y causó el trauma psicológico que abrió posteriormente, ¿no? Bueno, como vimos, problemas imperialistas o coloniales, digamos, ¿no? eh, Competencia industrial y problemas nacionalistas causaron el conflicto, son las causas principales de este conflicto, ¿no? Por eso os dije que se podría considerar una guerra entre imperios, naciones e industrias. Y aquí tenemos precisamente una imagen que representa eh, ese fervor nacionalista previo al estallido de la Primera Guerra Mundial. En este caso, bueno, justo al estallido de la Primera Guerra Mundial. En este caso vemos la oficina de reclutamiento del Reino Unido y cómo miles de voluntarios van a desbordarla para ir a alistarse voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los años previos, en los años que van, o sea, en los años de la paz armada, esos 20 y pico años anteriores al estallido de la guerra, los gobiernos del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Rusia, etcétera, han ido poco a poco incitando estas ideas nacionalistas, patrióticas en la población para prepararlos para una futura guerra en la que tendrían que defender a sus naciones. Por eso el alistamiento va a ser brutal, como antes no se había visto. Y sin embargo, en cuestión ni siquiera de años, sino de meses, toda esta gente que veis aquí, muchos de ellos van a morir en las trincheras y muchos de ellos van a estar deseando volver a casa ya a finales del año 14, cuando vean que la guerra no es para nada lo que habían imaginado. Imaginaban una guerra rápida, con una victoria rápida sobre Alemania o sobre el enemigo que tuviera, y volver para celebrar las Navidades en casa. Tenían un poco en mente la última guerra importante que se había vivido en Europa, que era la franco-prusiana, y cómo el ejército prusiano arrasó al francés en cuestión de tiempo por su superioridad militar. Pensaban que sería algo así, no se imaginaban desde luego una guerra defensiva y de posiciones como fue la guerra de trincheras, ¿no? Con todo lo que causó. Con lo cual, bueno, esta imagen vista en retrospectiva es, en fin, bastante triste, ¿no? Cualquier guerra es algo lamentable, pero es que esta guerra fue especialmente, o sea, sacudió los cimientos de la civilización occidental en buena medida porque nadie esperaba un resultado tan trágico y tan agonizante, ¿no? Que la guerra fuera a ser lo que acabó siendo.
Bueno, como vimos, el archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona austríaca, es asesinado en Sarajevo el 28 de junio. Esto hace que Austria culpe a Serbia al gobierno serbio, quiero decir, de estar detrás del atentado que había perpetrado un nacionalista serbio, pero en Bosnia, que era territorio austríaco, ¿no? En Sarajevo. Y el gobierno serbio obviamente responde a esas acusaciones negándolas y Austria le lanza un ultimátum por el cual básicamente Serbia se tenía que comprometer a dejar que los austríacos intervinieran en su prensa, o sea, que controlaran las noticias que se publicaban, que depuraran elementos del gobierno que pudieran ser antiaustríacos, en fin, toda una serie de condiciones que desde luego si Serbia aceptaba era prácticamente como convertirse en una especie de protectorado austríaco, es decir, en un estado vasallo. Y por supuesto Serbia no estaba dispuesta a aceptarlas, veía venir a Austria, veía que iba a aprovechar las circunstancias para hacer algo parecido a lo que había hecho con Bosnia y por tanto pidió ayuda a Austria como líder de la Liga Balcánica, como vimos, pide ayuda a Rusia, que es su gran aliado. Rusia, que tenía ese conflicto previo con Austria por el control de los Balcanes, ¿no? Por ampliar su esfera de influencia en los Balcanes, le muestra a Serbia su complicidad y digamos que de alguna forma le demuestra que si quiere rechazar el ultimátum austríaco, ella le va a apoyar. Así que Serbia lo rechaza, Austria por tanto moviliza tropas hacia Serbia declarándole la guerra y Rusia hace lo mismo con Austria en defensa de Serbia. ¿Quién interviene después? Pues obviamente el aliado de Austria, Alemania, el Segundo Reich de Guillermo II interviene también y en ese momento salta la alianza defensiva que tenían Rusia y Francia, ¿no? Dentro de la Triple Entente, con lo cual Francia declara la guerra a Alemania. Reino Unido de momento se mantiene cauto durante unos días, unas semanas, pensando que bueno, la alianza que tenía no le obligaba a salir en defensa de Francia si no había sido atacada, por lo cual permanece neutral durante un tiempo, aunque claro, como hemos visto en la imagen anterior, la opinión pública era favorable a declarar la guerra a Alemania y bastó con que la estrategia alemana, que luego veremos, el plan Schlieffen, que consistió en pasar rápidamente por Bélgica y por Holanda, Países Bajos, que eran dos estados neutrales, pues esto hizo que Reino Unido se alertara y al ver cómo Alemania impunemente atravesaba dos estados neutrales tan cerca del Canal de la Mancha, declarara la guerra también a los alemanes. Así que bueno, hacia el 3 de agosto, es decir, en cosa de un mes, toda Europa se ha visto envuelta en la guerra. ¿Vale? Todo esto es un poco repaso de lo que ya vimos, pero para recapitular, tenemos estos dos bandos enfrentados. Por un lado, la Triple Entente, que con el tiempo se les acabará llamando los aliados, aquí lo tenéis, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Ya vimos cómo lo representaban con el gorro de la República Francesa, la católica, bueno, perdón, la cristiana Rusia, ortodoxa y cristiana Rusia, y en fin, la reina de los mares, ¿no? Gran Bretaña, Britania con el casco romano, en fin. Bueno, representaciones típicas del momento, ¿no? Aliados durante la guerra, a los que se sumarán otros aliados que tenía Rusia, como Serbia y Montenegro, ¿no? Y durante la propia guerra, a partir de finales de ese año y sobre todo a partir de 2015, pues nuevos estados balcánicos se sumarán a este bando y contribuciones algo más simbólicas, como pueden ser la de Portugal o la de Japón, que intervino para ampliar su influencia en el Pacífico, aprovechando la guerra contra Alemania, se sumó al bando de la Entente. No fueron demasiado decisivas, pero sí que lo será en 1917 la entrada de Estados Unidos, ¿vale? Coincidiendo con la salida de Rusia. Ya llegaremos a eso. Por otro lado está el bando de la antigua Triple Alianza, que deja de ser una Triple Alianza en el momento en el que Italia se declara neutral al estallar la guerra y por tanto deja a Alemania y Austria-Hungría solas. ¿Vale? Italia, de hecho, más adelante, el año siguiente, se sumará al bando de la Triple Entente, ¿no? Hará un giro completo en su política diplomática, ¿no? Entrará en la guerra no a favor de Alemania, sino en contra de Alemania. Eh, a estos dos estados se unirán más adelante el Imperio Turco y Bulgaria, con lo cual, que también era un reino, con lo cual se empezará a hablar de este bando como los imperios centrales. Es decir, en adelante ya no hablaré tanto de la Triple Entente y la Triple Alianza, sino más bien de aliados e imperios centrales, que es el término que se suele utilizar a partir del estallido de la guerra. Ahí tenéis los estados neutrales, pues muy pocos en Europa, España uno de ellos. Bueno, ahí menciona los Países Bajos, pero los Países Bajos se vieron arrastrados a la guerra por la invasión alemana hasta cierto punto.
pero sobre todo Bélgica y Luxemburgo van a ser ocupados por los alemanes. Países como Albania, algunos países nórdicos, y como veis en ese mapa de todo el mundo, pues se ve fundamentalmente cómo la guerra se mundializó, pero más que nada porque arrastró a los imperios coloniales. Realmente la Primera Guerra Mundial es mundial hasta cierto punto, porque sobre todo se libró en Europa, la inmensa mayoría de las batallas fueron en Europa y sobre todo enfrentó a las potencias europeas. Es cierto que luego Estados Unidos tuvo un papel clave más adelante, pero otros países que veis ahí, como puedan ser Brasil, China, Japón, en fin, solo participaron de forma, participaron de una forma no muy decisiva, digamos, en el conflicto, y por supuesto las colonias fueron arrastradas por las potencias europeas, por sus metrópolis, con lo cual se puede considerar una gran guerra europea con matices. Es verdad que es mundial, pero hasta cierto punto. No va a ser tan mundial, digamos, como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí tenéis una de las consecuencias de las invenciones de la industria, de la segunda revolución industrial, que van a ser los gases químicos, las granadas que aparecen en las manos de esos soldados. Esto es un cuadro representado por Otto Dix, en el que se ve ese desastre que causó la guerra, ¿no? Cómo se representan a los guerreros rodeados de alambre de espino, con granadas en las manos, deshumanizados totalmente y con las máscaras antigas para evitar los gases químicos que se estaban utilizando, ¿no? Es una imagen del terror vivido en las trincheras. Bueno, el entusiasmo inicial que hemos dicho condujo a una altísima participación en un primer momento, como hemos visto en una imagen anterior. Van a proliferar carteles de este tipo, apelando al nacionalismo, al patriotismo, ¿no? Británicos, vuestro país os necesita, uniros a la armada. Bueno, lo estoy tapando con mi imagen posiblemente, pero luego lo podéis ver en las diapositivas. Dice algo como Dios salve al rey, ¿no? God save the Queen, uniros a la armada británica, tal, y que luego copiarán los Estados Unidos en un cartel que veremos más adelante. Y bueno, la mayoría de los países se alistaron de forma voluntaria, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, ¿no? En Rusia el reclutamiento sí que era obligatorio, pero en muchos países como en Francia, Reino Unido o Alemania, el alistamiento fue masivo y voluntario. Hubo una enorme movilización. Luego, obviamente, de ese alistamiento voluntario se pasó a un alistamiento forzoso conforme iban flaqueando los ánimos, pero en un primer momento fue así y eso demuestra el triunfo de ese discurso nacionalista que había calado en los años previos. Tanto es así que, obviamente, en la otra fuerza contrapuesta, ese nacionalismo que habían defendido las democracias liberales burguesas del periodo, es el internacionalismo que defendía la internacional socialista, ¿no? Y el movimiento obrero en general. Con lo cual, una demostración de fuerza fue esa afluencia masiva a la guerra, mientras que la Segunda Internacional se vio obligada a disolverse, dado que el discurso de los socialistas había fracasado. Ese llamamiento a la paz, al no intervenir en una guerra que ellos consideraban imperialista, que solo servía a los intereses del capital, pues obviamente demostró el fracaso de la Segunda Internacional y se puede considerar que el movimiento obrero en esta época sufre uno de sus mayores reveses, aunque luego en 1917 se reavivará a raíz de lo que pasará en Rusia, ¿no? de las consecuencias que tendrá la revolución soviética. Pero bueno, las ideas pacifistas y la llamada a la lucha de clases en vez de a la lucha de naciones que hacía la Segunda Internacional fracasan, ¿no? Con lo cual se puede considerar un triunfo de la ideología nacionalista frente a las ideologías obreras que ambas habían surgido en el siglo XIX, ¿no? Bueno, el plan de Alemania pasaba por sorprender al ejército francés y derribarlo cuanto antes para, en un momento en el que todavía Inglaterra, bueno, Reino Unido no había participado en la guerra y que por tanto seguía manteniendo una neutralidad que en un momento u otro iba a dejar de ser neutral, ¿no? Y que iba a pasar a apoyar a los franceses, era evidente. Alemania, para evitar tener dos frentes, tener que atender al frente ruso por un lado y al frente francés por otro, pensaba que la estrategia más rápida, esto era un plan completamente secreto, el plan Schlieffen, que solo conocía el altísimo mando militar y probablemente el Kaiser. Bueno, el objetivo era derribar a Francia cuanto antes. Francia era más poderosa que Rusia a nivel militar e industrial, con lo cual podría presentar una capacidad de resistencia más grande, con lo cual quitárselo de encima antes
para poder centrarse en el esfuerzo frente a Rusia después, que Rusia, como sabéis, ya había demostrado en la campaña de Napoleón tiempo atrás que no iba a ser nada fácil quitárselo de encima, por mucho que fuera un país mucho más atrasado. Pues la idea era darle un golpe rápido y decisivo a Francia que le obligara a capitular, y ante eso quizá Gran Bretaña se planteara no intervenir en el conflicto o retirarse si ya había declarado la guerra. Por eso decidió atacar por donde no lo esperaban los franceses. En vez de atacar desde su frontera natural, es decir, desde la zona de Alsacia y Lorena, que era donde estaban dispuestas la mayor parte de las tropas francesas esperando el ataque alemán, lo que hicieron fue envolverles desde un ataque por sorpresa, invadiendo territorios neutrales de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, y avanzando, como veis aquí en la imagen, las divisiones alemanas hacia París. Bueno, esto no se lo esperaba para nada Francia, pero provocó, por un lado, la intervención del Reino Unido, y los franceses lograron reaccionar de forma lo suficientemente rápida como para desviar sus tropas, incluso apoyándose en el servicio de taxis de París y a marchas forzadas, llevándolas hacia, en fin, el río Marne, donde consiguieron detener el avance alemán. Después de la primera y durísima batalla del Marne, el avance alemán se detiene, pero claro, los alemanes que ya han penetrado en Francia no quieren retroceder y por tanto van a excavar líneas defensivas alrededor del territorio que han ido ocupando, igual que harán los franceses para asegurar la capital, París, para que los alemanes no lleguen a París, que se quedaron, si no recuerdo mal, a unos 40 kilómetros de París. Y además fue decisiva la intervención rusa. Los franceses ya, digamos, les dijeron a los rusos que rápidamente intervinieran desde el frente oriental para hacer, en fin, para desviar la atención de las tropas alemanas, que se vieron obligados a desviar parte de sus ejércitos y derrotar sin demasiados problemas a los rusos en Tannenberg, pero claro, eso debilitó el flanco occidental e hizo que los franceses pudieran hacerse fuertes en toda esta región cercana al río Marne, ¿vale? En el norte de Francia, cerca de Normandía. Pero claro, los alemanes ya habían entrado en territorio francés y no estaban dispuestos a renunciar, por eso empiezan a excavarse líneas defensivas y a crearse líneas de trincheras. Así que esta guerra de movimientos, esta guerra rápida, duró unos pocos meses, y después de eso la guerra, sobre todo entre esas tres grandes potencias, Alemania y Reino Unido-Francia, va a ser una guerra de trincheras, una guerra defensiva. Bueno, esto ya os lo he contado, me he adelantado, pero bueno, lo que os estaba diciendo. Rusia atacó desde el frente oriental, atacando Prusia. Los alemanes se vieron obligados a desplazarse a Tannenberg, donde derrotan sin problemas al ejército zarista, al mando de Hindenburg. O sea, los alemanes al mando de Hindenburg derrotan al ejército zarista, mucho peor preparado que desde luego el poderoso ejército alemán. Y la batalla del Marne, después de repeler ese ataque alemán, pues se empiezan a acabar esas líneas de trinchera, ¿vale? La imagen anterior, por cierto, era eso que os decía de los servicios de taxis y de carros que se movilizaron para llevar a las tropas rápidamente desde Alsacia hasta esa zona del norte de Francia, ¿no? Donde de verdad se libraban los combates. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando acaba esta guerra rápida de movimientos, empieza la guerra de posiciones, que prácticamente va a ocupar el resto de la Gran Guerra. Esta guerra supone estabilizar el frente creando esas trincheras para asegurar posiciones, para que el enemigo no avance más, ¿no? Y para defender el territorio que se conserva. Pero claro, se llega a una situación de equilibrio táctico, es decir, Alemania prácticamente está igualada en sus fuerzas a la suma de Gran Bretaña y Francia, es decir, es muy difícil romper las líneas defensivas francesas y alemanas del mismo modo que para francesas y británicas, perdón, del mismo modo que para los aliados es muy difícil romper las líneas alemanas. Con lo cual, esta guerra ahora se empieza a librar también en buena medida desde la retaguardia, es decir, ya no solo los soldados intentando atacar, sino también las industrias moviéndose al máximo de sus capacidades para desarrollar nuevas invenciones cada vez más mortíferas. Proyectiles de mayor alcance, gases venenosos, alambre de espino, más adelante carros de combate, el desarrollo de la aviación, todo esto para romper la capacidad defensiva del enemigo. Así que bueno, esto es lo que en el mundo anglosajón a veces se conoce como el last man standing, ¿no? El último hombre en pie, el último que aguante gana la guerra. ¿Qué pasa? Que esto es una estrategia suicida y de desgaste absoluto. No es una guerra de avance rápido, sino que requiere muchísimos recursos económicos y humanos.
muchísimas muertes para defender ese territorio, ¿no? Así que el sistema de trincheras que se va a crear supone crear líneas defensivas de kilómetros de longitud reforzadas en la retaguardia con otras líneas de trincheras, con alambre de espino para evitar que los soldados pasen, campos de minas en lo que se va a conocer como la tierra de nadie, es decir, el espacio que separa ambas trincheras, líneas de ametralladoras para evitar que el enemigo avance, que van a fregar el campo de batalla de una manera pasmosa, es decir, imaginaros tener que avanzar 1 o 2 kilómetros bajo el fuego enemigo para tomar la siguiente, o sea, para tomar la línea de vanguardia del ejército que tienes enfrente mientras te van barriendo las ametralladoras, pisas las minas, tienes que enfrentarte al alambre de espino teniendo que cortarlo, ¿no? Y además caes bajo el fuego de la artillería pesada de estos momentos. Por eso la tierra de nadie, el espacio que separa ambas líneas, se va a convertir, como se ha dicho en ocasiones, en un territorio lunar, es decir, lleno de cráteres causados por las bombas y las explosiones. Esa necesidad de romper el equilibrio lleva a, pues como ya digo, a que la industria militar trabaje a marchas forzadas y que haya un enorme desgaste en vidas y recursos, ¿no? Es decir, no es una guerra como podían haber sido las napoleónicas, que consistían en desarrollar una táctica más o menos inteligente que sorprendiera al rival, ¿no? Haciendo una maniobra envolvente, sino que aquí simplemente es a ver quién puede lanzar más lluvia de acero, como se dijo en su momento, ¿no? Tempestades de acero, hay un libro que se llama así, haciendo referencia a esta guerra, para desbaratar completamente al enemigo. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya llevas meses empecinado en esta táctica, por mucho que la gente quiera retirarse porque la moral cae por los suelos, viendo que un día tras otro es lo mismo, y que simplemente, en el mejor de los casos, se consigue avanzar unos pocos kilómetros solo para que desde la siguiente línea puedan retomarlo, ¿vale? Pues desde la siguiente línea defensiva de la retaguardia. El problema es que los estados empiezan a convertir en una obsesión la victoria. Ya no es posible la rendición, digamos, ¿no? Cuando has perdido tantas vidas y recursos, la única opción que te cabe es derrotar de forma aplastante a tu enemigo y humillarlo. Y por eso, cuando los aliados venzan la guerra, Alemania será tratada de la forma que será tratada. Posiblemente si hubieran ganado los alemanes hubieran hecho exactamente lo mismo. Porque es que esta guerra solo obligaba ya, llegaba un momento en el que se enconizaron tanto las posiciones y se hizo tan virulento el conflicto que solamente se podía presentar al enemigo como un monstruo, no como alguien que pudieras pactar, sino alguien a quien debías derrotar y someter y destruir. Porque es que estábamos hablando ya, empezaban a contarse las pérdidas primero en miles, luego en cientos de miles y luego en millones. ¿Vale? De ahí que este trauma psicológico que va a causar la guerra de trincheras. Mientras la situación se iba, digamos, se quedaba en un punto muerto en el frente occidental y también en el frente ruso, se fueron sumando nuevos contendientes. Italia se va a sumar a los aliados en la medida en la que reclamaba territorios a Austria-Hungría, ¿no? Como eran el Tirol e Istria, se va a sumar a ese bando aliado. Esto hará que los alemanes les llamen los traidores y que, por ejemplo, la ensalada italiana reciba el nombre desde ese momento de ensalada de los traidores durante la guerra, ¿no? El imperio turco y Bulgaria se van a unir a los imperios centrales, por su parte, para defenderse de las ofensivas de Serbia y de los intereses de Rusia en la zona, y por tanto se van a abrir nuevos frentes. Por un lado, Alemania y Austria-Hungría van a intentar hacer caer al aliado más débil, que es Rusia, pero no va a ser tan fácil, porque por mucho que el ejército ruso esté muy poco preparado en comparación con el alemán e incluso con el austríaco, la tarea de acabar con Rusia no es tan fácil debido a que es una potencia demográfica de primer orden, es decir, tiene soldados todos los que quiera. Rusia hizo una estrategia de sacar a los campesinos de sus tierras para ir a combatir al frente y a morir por docenas, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que claro, se fueron desatendiendo se fue desatendiendo la agricultura y por tanto hubo problemas de carestía, de hambre y un malestar enorme contra el gobierno del zar. Pero aún así, esto demuestra que la capacidad defensiva de Rusia era muy grande, a pesar de su poco preparamiento y su poco desarrollo tecnológico, el poco desarrollo tecnológico de su industria militar. Y por otro lado, los aliados intentan conseguir ciertas victorias, por ejemplo, en Galípoli, en el control de los estrechos, intentando arrebatarle el control del estrecho del Bósforo y el Dardanelos al Imperio turco,
es decir, ganando la guerra en los Balcanes para debilitar esos aliados menores que podía tener Alemania, pero no lo van a conseguir. Los turcos sorprendentemente van a resistir ferozmente el ataque de los británicos y sus aliados griegos, etcétera, en Galípoli, y por tanto la situación se va a mantener prácticamente en el status quo, no va a haber grandes cambios. Habrá algunas victorias aliadas en las colonias, que prácticamente las colonias africanas y asiáticas de Alemania se irán perdiendo, sobre todo ante el avance japonés en el Pacífico, pero no hay grandes cambios. Incluso en el mar, los británicos intentarán acabar con la flota alemana y tampoco conseguirán un resultado claro, lo cual pondrá en duda esa idea de que la Royal Navy siga siendo la gran flota del mundo, ¿no? Ha salido un serio competidor, que es Alemania. Y más aún cuando a partir de 1917 los alemanes empiecen a atacar con submarinos, pero ya llegaremos a eso. Bueno, el nuevo armamento industrial, desde luego, va a ser una de las razones por las cuales esta guerra va a ser diferente a todas las demás, ¿no? Y por qué la guerra de posiciones va a llegar a ese punto de estancamiento tan claro. El alambre de espino, por un lado, defendía las trincheras, dificultaba mucho el avance de las tropas que tenían que detenerse a cortarlo mientras los masacraban, ¿no? O que quedaban enganchados en él mientras las ametralladoras abrían fuego o los fusiles del enemigo en función de la cercanía en la que estuvieran. La artillería pesada de gran alcance obligaba a que las trincheras tuvieran que dejar ese espacio que era la tierra de nadie, es decir, tenían que replegarse hasta donde no llegaba el fuego enemigo, pero aún así a veces sí que alcanzaba las trincheras, y os podéis imaginar si caía un obús cómo podían quedar sepultados bajo la tierra, bajo el barro, ¿no? O, en fin, o cuando intentaban asaltar la trinchera del enemigo, cómo caían las bombas en la tierra de nadie, los obuses, y acababan con la vida de cientos y miles de personas, ¿no? Se calcula que en algunos momentos, por ejemplo, durante la batalla del Somme o de Verdún, cayeron en algunas cargas más de 30.000 soldados al día. O sea, podéis imaginar lo que es eso, ¿no? Hacer un poco cálculos, si queréis, por el desastre que está siendo el coronavirus y las cifras que estamos manejando de muertes, y comparando con esto, y veréis que no es nada, aparte de que, por supuesto, no es lo mismo una guerra que una epidemia, ¿no? O sea, no es lo mismo la mortalidad causada por un virus que causada el hombre por el hombre, ¿no? En fin, las ametralladoras, pues ya digo, que ya se empezaron a utilizar en conflictos previos, ya a finales del 19, pero que sobre todo van a tener su desarrollo en este conflicto, van a barrer en ráfagas de disparos a todos aquellos que se intentan acercar. Va a ser muy difícil superar esa defensa, igual que los tanques se van a crear precisamente para superar el fuego de las ametralladoras y para romper el alambre de espino. En un primer momento los tanques, los carros blindados, no estaban dotados de artillería, sino que sobre todo se diseñaron con la idea de romper las defensas del enemigo y dejar pasar a la infantería, ¿vale? Las minas antipersona ocultas en la tierra de nadie que les van a hacer estallar, las granadas de mano que se van a utilizar de forma masiva, otro tipo de explosivos, dinamita, etcétera. Los gases letales que va a crear la industria química, como el agente naranja o el gas mostaza que van a provocar, o el gas lacrimógeno que van a provocar quemaduras y pérdida de visibilidad de las trincheras mientras se dispara sobre el enemigo, ¿no? Y para eso los alemanes crearán las máscaras antigas, que luego adoptarán otras potencias también para combatir esos gases. Pero bueno, podéis imaginar lo inhumano de esta guerra, ¿no? La aviación, que se va a utilizar sobre todo con funciones de reconocimiento, es decir, de sobrevolar la línea defensiva del enemigo para ver cuál es su estrategia, más que para atacar, aunque sí que es verdad que, claro, esto hará que para evitar el espionaje se creen aviones con ametralladoras para atacar a los aviones del enemigo, con lo cual el combate aéreo en este momento es casi un combate individual entre diferentes aviones. No va a tener el peso de la aviación que tendrá en guerras posteriores, como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial. Pero sí que tiene ciertas funciones de bombardeo, sobre todo de bombardeo de mano, es decir, de lanzar granadas de mano, más que de bombardeo sistemático, digamos, ¿no? Como luego. En la guerra naval, además, va a cambiar mucho debido a la invención del acorazado, pero sobre todo del submarino, es decir, de la guerra submarina, que pondrá totalmente al borde del colapso a la que hasta ese momento había sido la invencible flota británica, digamos, ¿no? La Royal Navy.
por los submarinos alemanes. Con lo cual, bueno, en definitiva, como estáis viendo, esto explica por qué la Primera Guerra Mundial en solo 4 años va a ser con mucha diferencia la guerra más letal hasta el momento, ¿no? Hablándose de unos 10 millones de muertos frente a, por ejemplo, las guerras napoleónicas que en su conjunto, a lo largo de unos 15 años, causaron algo más de 1 millón de bajas en toda Europa. Aquí estamos hablando de 10 millones, o sea, de largo, supera cualquier conflicto anterior. Por lo tanto, si hemos hablado de la sociedad de masas que se creó en el siglo XX, ahora estamos hablando de la muerte de masas. Ahí tenéis algunas de esas invenciones, las ametralladoras Browning del momento, los biplanos, esta aviación que había aparecido realmente en los primeros vuelos solamente 5 años antes, ¿no? Con los hermanos Wright, pero que ahora se van a desarrollar mucho, sobre todo eso, labores de espionaje. Los primeros carros blindados, a los que se dotará luego de ametralladoras y de cañones, pero que en un primer momento, como ya digo, era simplemente para abrir paso en las líneas defensivas del enemigo, y los submarinos, que tendrán un papel crucial para darle una ventaja a Alemania en la guerra naval, en la guerra del mar. Bueno, como os decía, solamente entre las batallas de Verdún y Somme, el coste de vidas fue, como veis ahí, se calcula de aproximadamente 1,5 millones de personas entre las dos batallas. Hay quien acerca esa cifra incluso a los 2 millones. O sea, os podéis imaginar, por eso se conoce como las dos batallas más terribles, ¿no? La de Verdún, sobre todo, afectó a alemanes y franceses, y la de Somme fue especialmente trágica para los británicos, también para los alemanes. Pero bueno, esta carnicería nunca antes se había visto y por tanto, la desmoralización en el frente era absoluta. En ese año, en el 1916, ya la gente estaba deseando volverse a casa. Incluso hay testimonios de gente que asomaba la mano por la trinchera para que se la volaran los alemanes para poder obtener un permiso y volver a casa. Pero la dureza del alto mando era tal que se hicieron todo tipo de normas para evitar que hubiera desertores. A los desertores se les disparaba, y si alguien intentaba automutilarse, es decir, dispararse en la mano o cualquier cosa para conseguir una baja o la nulidad de seguir sirviendo en el ejército, podía llegar a ser ejecutado por un consejo, por un consejo sumarísimo de guerra, por un tribunal militar. Es decir, la dureza con el que el alto mando de ese propio país va a tratar a sus combatientes va a ser en ocasiones incluso mayor que la dureza con la que lo va a tratar el enemigo, ¿no? Las ejecuciones sumarias van a ser habituales y, de hecho, si veis alguna película como, por ejemplo, bueno, es todo lo que he hecho referencia antes de las automutilaciones, está muy bien la película Largo Domingo de Noviazgo, que empieza precisamente con ese tema, pero un clásico precisamente sobre la Primera Guerra Mundial, que es, lo diré, Sin novedad en el frente, ¿vale? Sin novedad en el frente o Senderos de Gloria de Stanley Kubrick hablan de precisamente de esto, ¿no? De cómo la guerra se convirtió en algo terrible. Especialmente en Senderos de Gloria de Kubrick se ve cómo el enemigo del soldado francés acaba siendo su propio alto mando, ¿no? Como ante el fracaso de una ofensiva deciden ejecutar a una serie de soldados para mm, dar ejemplo al resto, como para decir que la cobardía no es algo permitido, ¿no? En fin, una guerra que desde luego se acabó yendo de las manos y por tanto las deserciones, los motines empezaron a hacerse algo más o menos habitual y por tanto los castigos contra ellos fueron incrementándose. Así que bueno, la situación se estanca y como veis la propaganda de los diferentes países empieza a presentar al adversario ya no solo como un rival, sino como un monstruo, ¿no? Como alguien inhumano al que hay que batir. Es decir, los alemanes comen niños, los alemanes dirán de los rusos lo mismo, son el enemigo de la civilización occidental, representan todo lo que hay que destruir. No es posible la paz con ellos, solamente la derrota, ¿vale? Igual que en la propaganda anterior a la guerra vimos cómo se había presentado a otras razas como inferiores, ahora se empieza a presentar a otros estados, a otras naciones, como razas envilecidas que solo buscan la destrucción de la humanidad y que por tanto es necesario sumar fuerzas para acabar con ellos. Detrás de esto está el intento, obviamente, de mantener alta la moral y de que no haya un amotinamiento que lleve a la deserción generalizada. Se va a movilizar, esto se ha llamado una guerra total porque no solo se va a movilizar a los soldados en el frente, sino que en la retaguardia, aparte de aumentarse por lo alto y por lo bajo la edad de reclutamiento, es decir, de reclutar cada vez a gente más joven y gente más anciana, gente que ya no debería servir por su edad y gente que no debería servir todavía porque son demasiado jóvenes, se ve que se ha alistado a gente de 15 años, por ejemplo,
Esto, aparte de movilizar a todos estos varones, se va a recurrir a las colonias para enviar tropas coloniales de la India, de Australia, etcétera. Y no solamente eso, sino también para movilizar las industrias. Los hombres, al acudir al frente, dejaron las industrias vacías y, por tanto, las mujeres van a tener un papel fundamental en la retaguardia, creando uniformes, armamento, suministros, etcétera, igual que lo harán la mano de obra colonial. Las colonias van a ser importantísimas, con lo cual la industria va a estar trabajando al mismo ritmo que la maquinaria militar y cada vez se hace más importante, o sea, es decir, una potencia industrializada, cuanto más industrializada está una potencia, más papeletas tiene para ganar la guerra. Y se abandona totalmente el liberalismo económico durante estos años para optar por una economía de guerra en la que el Estado dirige la economía y, digamos, subvenciona a los sectores estratégicos más importantes, con lo cual se empieza a experimentar este tipo de fórmulas que salían de la idea de la libertad del mercado, en este caso de la guerra, ¿no? La retirada, en definitiva, no es una opción y, por tanto, la única solución pasa por la derrota del enemigo, por una victoria aplastante. Esto hace que se vayan a perder recursos de una forma totalmente innecesaria y que no sea posible llegar a una negociación. Cuando ya tienes a tus espaldas millones de muertos, se veía como una ofensa, digamos, intentar buscar la rendición, cuando lo único que era posible era la victoria. Así que el discurso nacionalista, como veis, tiene un papel fundamental en todo esto. El año crítico va a ser 1917, cuando la sensación de que la guerra es interminable empieza a adueñarse de todo el mundo. Canciones como esta que veis aquí, no crié a mi hijo para ser, o sea, a mi chico para ser un soldado, ¿no? Empiezan a llegar, el socialismo empieza a tener de nuevo cierta fuerza y sobre todo estos movimientos que defienden la vuelta a la paz, el abandono de la guerra, al precio que sea, es decir, como si hay que hacer cesiones territoriales, la gente se empieza a dar cuenta de que le importa un pito al final si Alsacia y Lorena eran francesas o no, porque estamos muriendo aquí a miles por un tema como puede ser eso, Alsacia y Lorena, defender el prestigio del zar o defender la política de los Balcanes del emperador de Austria, el prestigio colonial de Gran Bretaña, la supremacía alemana en Europa. Todo esto empieza a dejar de tener sentido. Las causas que hemos visto antes como muy claras, desde el punto de vista del soldado o del civil que están viviendo la guerra en carnes constantemente, empiezan a verse como un sinsentido completo y lo único que quieren es abandonar la guerra cuanto antes y que deje de morir gente que son sus hermanos, sus padres, en fin, sus maridos. Con lo cual, la sensación de que la guerra es interminable se adueña de todos, aumenta el malestar, hay cada vez más motines, deserciones a pesar de la dureza de las prohibiciones, ¿no? Y esto se empieza a ver sobre todo en el frente ruso. Ya lo hablaremos en otro tema, cómo al inicio de la revolución rusa estuvo precedida de una serie de motines enormes en el frente, porque el zar era extremadamente impopular en estos momentos. Todos los gobiernos se están empezando a volver muy impopulares, pero especialmente en Rusia el gobierno autocrático del zar se empieza a volver muy, muy impopular, ¿vale? Los gobiernos y los bandos militares intentan reprimir estos movimientos, pero empiezan a perder la efectividad en ese sentido, ¿no? Con lo cual, esto produce un cambio muy importante como es la retirada de Rusia debido a la revolución. La revolución rusa hizo que, bueno, el hambre, las derrotas, el abandono de los campos, las masacres, el porcentaje de mortalidad muy mayor, la tasa de mortalidad muy mayor en el frente respecto a los alemanes, por ejemplo, hizo que el zarismo empezara a verse como un sistema cada vez más caduco y que esto llevara a una solución radical como sería una revolución liberal primero y finalmente la revolución comunista, la revolución soviética en 1917. Sin embargo, los alemanes aprovecharán esta situación de que, para obligar a Rusia, a Lenin que acaba de llegar al poder, a firmar el acuerdo de Brest-Litovsk, por el cual Lenin, que había jurado que iba a abandonar la guerra, se ve obligado a entregar grandes cantidades de territorio, grandes extensiones de territorio, quiero decir, a los alemanes a cambio de abandonar la guerra. Esto es lo que os decía, no es tan fácil abandonar la guerra porque tienes que hacerlo a costes muy grandes. Y Alemania aprovecha esta situación. De hecho, Alemania favoreció que Lenin viajara hasta Rusia para fomentar la revolución, para perjudicar a Rusia. Aprovecha para hacerse con todos esos territorios que veis en Finlandia, en Ucrania, en las repúblicas bálticas, en toda esta zona
del, del este de Europa, ¿vale? Que se desgaja del Imperio Ruso. Pero todo esto que podría ser decisivo para Alemania junto con la guerra submarina no lo será por otras causas que ahora veremos. Bueno, Alemania, viéndose cada vez más libre del problema en Rusia, Rusia en 1917 está a punto de abandonar la guerra, sigue resistiendo, pero cada vez con menos fuerza, y a principios del 18 lo hará definitivamente con esa firma del Tratado de Brest-Litovsk. Bueno, pues Alemania se empieza a ver más libre en el frente oriental y por tanto puede destinar más recursos al frente occidental. Y además, un invento de la industria armamentística alemana parece darle la superioridad en la guerra naval, y es el submarino. Los submarinos alemanes van a empezar a atacar indiscriminadamente a todo barco que se dirija hacia las Islas Británicas y a todo barco que cruce el Canal de la Mancha. Además, los alemanes dicen que durante 6 meses van a estar bombardeando a diestro y siniestro a los barcos que acudan a Gran Bretaña, sean o no neutrales. La idea de esto es evitar que Alemania obtenga suministros, sobre todo de Estados Unidos, que aunque era neutral, tenía una clara preferencia por Gran Bretaña, a la que llevaba tiempo suministrando, en fin, víveres, armamento y sacando provecho de su situación de neutralidad, como también estaba haciendo, por ejemplo, España, ¿no? Así que la idea de Alemania es que todo barco que se acerque al Canal de la Mancha será torpedeado. Es una estrategia un poco arriesgada porque puede forzar la intervención de Estados Unidos y el alto mando alemán lo sabe. Por cierto, decir que mientras que en Gran Bretaña y en Francia los políticos mantuvieron el control de la guerra y se crearon uniones sagradas de partidos, es decir, coaliciones entre socialistas, liberales, etcétera, para mantener el curso de la guerra. En Alemania van a ser directamente los militares los que asumen el control de la guerra, retirando a los políticos. Van a ser los propios generales cercanos al Kaiser los que van a dirigir la guerra y la política durante este tiempo, ¿vale? Bueno, pues esta política, como ya digo, de verse con las manos libres en el frente ruso y atacar indiscriminadamente a los barcos británicos y a todo barco que se acerque al Canal de la Mancha, era fácil que provocara el conflicto con Estados Unidos, más aún cuando se descubrió un telegrama en el que Alemania ofrecía a México su apoyo en una futura guerra contra Texas en caso de que intentara recuperarla de Estados Unidos. Esto se descubrió y claro, el malestar en Estados Unidos cada vez es mayor. En un primer momento había aliadófilos y germanófilos, es decir, partidarios de los aliados y de Alemania, ¿no? Estados Unidos era una nación de inmigrantes de todos los lugares, sobre todo Europa, con lo cual es normal que hubiera partidarios de ambos bandos. Pero la opinión pública cada vez se va decantando más a favor de Francia y Reino Unido frente a Alemania, ¿no? Y sobre todo después del bombardeo del Lusitania, de un barco de pasajeros que fue torpedeado por los alemanes, el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Woodrow Wilson, del demócrata Wilson, acabaron declarando la guerra a Alemania. Con lo cual, lo que podía haber sido un triunfo decisivo para Alemania, ¿no? La retirada de Rusia, el desarrollo del submarino, acabó volviéndose en su sentencia de muerte, que Estados Unidos, una nación industrial tan poderosa que llegaba fresca al combate sin haber tenido todas esas bajas, participara del lado de los aliados, iba a sentenciar a Alemania. Pero eso todavía no estaba del todo claro. En 1918 Alemania ha obtenido todas esas ventajas territoriales en el este de Europa que suponen muchísimos recursos para su industria y además puede lanzarse un último gran ataque decisivo en el frente occidental. Alemania sabía esto y por tanto sabía que si seguía torpedeando a los barcos británicos, a pesar de haber forzado la entrada de Estados Unidos y al mismo tiempo atacando con todas sus fuerzas a franceses y británicos Francia, podría ganar la guerra, porque a lo mejor si derrotaba a franceses y británicos, los Estados Unidos llegarían a una solución pactada con Alemania, que todavía no habían llegado a intervenir, y a lo mejor Alemania les podría hacer ciertas concesiones a cambio de que se retiraran. Así que hizo un último esfuerzo a principios de 1918 que culminó en la segunda batalla del Marne con un ataque durísimo contra las tropas aliadas que sin embargo lograron coordinarse bajo el mando del general Foch, el general francés Foch, al tiempo que iban llegando poco a poco los refuerzos norteamericanos. Británicos y franceses resisten poco a poco con ayuda norteamericana y Alemania se empieza a ver desbordada. Ante ese gran fracaso y reforzados ahora por la llegada de norteamericanos, que ojo, tampoco es que enviaran tantísimas tropas como las que enviaron luego en la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego fueron decisivas por el momento en el que llegaron y sobre todo por la llegada de suministros y armamento. El avance de los aliados
empieza a ser imparable e incluso llegan a la misma frontera con Alemania. El Kaiser da orden y el alto mando dan órdenes de resistir hasta el fin, pero los marinos de Kiel, los marinos alemanes de la base de Kiel, se amotinan, motivados por las ideas de lo que estaba pasando en Rusia. Las ideas socialistas se amotinan y dicen que no van a seguir defendiendo, que deben buscar un armisticio ya, y al mismo tiempo estalla la revolución espartaquista, dirigida por los Luxemburgo, muy influida por la revolución bolchevique de Rusia, con lo cual esto, al mismo tiempo que empiezan a caer los aliados de Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, el Imperio Otomano, no pueden aguantar más y en septiembre de 1918, piden el armisticio. Al mismo tiempo, los alemanes se van retirando y sufren todas esas revueltas que estamos diciendo, ¿no? De los espartaquistas, de los marinos de Kiel, con lo cual, ante esas deserciones y ese avance del enemigo y la pérdida de aliados, Alemania se ve obligada a rendirse, pero esta será una labor que tendrán que acometer los políticos alemanes. El alto mando militar abandona el mando de la guerra, el Kaiser abdica, se proclama la República de Weimar, desaparece el Imperio Alemán, el Segundo Reich se disuelve, el Kaiser huye a Holanda y eso ocurre el 9 de noviembre y el alto mando militar abandona la gestión de la guerra y el gobierno socialdemócrata, los socialistas, ¿vale? Bueno, la socialdemocracia alemana se ve obligada a firmar el armisticio con los aliados el 11 de noviembre, 2 días después, al tiempo que se proclamaba la República de Weimar. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque luego el mensaje de la propaganda nazi, tiempo después, unos años después, será que los políticos habían traicionado el esfuerzo hecho por Alemania y que habían pactado con el enemigo debido a una conspiración de políticos judíos. Se sabe que algunos políticos destacados de la Alemania de Weimar tenían un origen judío, y de los socialistas, el Partido Socialdemócrata. Esto, que no tenía ningún sentido, sin embargo, fue muy explotado por la propaganda nazi para presentar que la derrota alemana había sido debida a ese complot de judíos y socialistas para hacer caer a los soldados, a los militares, y llevar a la deshonra a Alemania, ¿no? Con la firma de este armisticio y luego el Tratado de Versalles. Sin embargo, como estáis viendo, es más bien al contrario. Los militares, en el momento en el que vieron que se iban a ver obligados a firmar el armisticio, le cedieron el marrón, perdonad por la expresión, a los políticos, digamos, ¿no? Con lo cual, esto de alguna forma desprestigiaría ya desde sus inicios a la República de Weimar, sobre todo después de las durísimas condiciones que se le van a imponer a los derrotados en Versalles. Aquí veis el vagón donde se firmó el armisticio, que era el mismo que había usado Bismarck para obligar a los franceses, a la Tercera República Francesa, a firmar la paz después de la batalla de Sedan, ¿vale? Lo dejamos aquí de momento, os mandaré unas actividades para resolver relacionadas con esto y nada, nos vemos el próximo día que tengamos clase. Un saludo.